Ok, ahora sí. Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Chávez, soy estudiante de la carrera de comunicación en la Universidad de Lima. Le agradezco su gentil atención y tiempo para esta conversación. Actualmente me encuentro haciendo un estudio sobre la brecha digital presente en los estudiantes de educación básica regular del distrito de Atalaya en la región Ucayali. El estudio busca analizar las condiciones en el acceso a herramientas digitales como dispositivos electrónicos, plataformas, etcétera que enfrenta esta población y creo que usted es una de las personas más ideales que puede ayudarme a conocer un poco más a fondo esta realidad. Me gustaría grabar esta conversación en audio y video para facilitar el proceso de la entrevista y podamos registrar sus respuestas adecuadamente. Esta grabación solo será usada para fines de estudio y no será circulada fuera de este. Por tanto, me gustaría comenzar preguntándole o pidiéndole en todo caso que me haga una breve presentación de qué labor tiene usted actualmente, a qué se dedica. Bien, gracias por la oportunidad y atendiendo a su inquietud respecto al tema a tratar. Bueno, en realidad dentro de la jurisdicción de la región Ucayali he venido trabajando por varios años, desde el 2008, en todo lo que se refiere a lo que es tecnología educativa, mayormente basado desde el Ministerio de Educación, porque se inicia con el programa Huascarán y actualmente pues el programa que ha tomado otra magnitud, que está en el uso del servicio ya de las laptops y antes eran computadores convencionales y ahora son laptops y luego después han venido otros equipos que eran los mini laptops, que eran los Classmate. Y antes de ellos ha sido usado, por ejemplo, la XO, que el ministerio también ha entregado en su debido momento. Y actualmente sí ya se está utilizando lo que vienen a ser las tablets que ha entregado, ¿no? Yo he venido trabajando con ellos haciendo la instalación y actualización de software educativos en las diferentes jurisdicciones, tanto como de las provincias de Padre Abad, Coronel Portillo, Atalaya y la provincia de Purús, que son las cuatro con las que contamos en la región. Y nuestra labor ha sido precisamente tratar en lo posible de dar fortalecimiento a los docentes y eso a su vez que hagan el efecto multiplicador con su plana docente y con sus estudiantes. Eso ha sido nuestra labor durante muchos tiempos que hemos venido trabajando con todo lo que es tecnología dentro de la región. Ok, correcto, muchas gracias. Bueno, y ahora sí, pasando a la lista de preguntas, en este caso, me gustaría saber, ¿usted cómo percibe el panorama actual de la educación en la región Atalaya? En realidad, diría que es deficiente en cuanto a lo que requieren los equipos que se entregan. Primero, que las computadoras o las laptops y las tablets que se han hecho entrega a la jurisdicción, en esa zona, por ejemplo, el servicio de Internet es deficiente. Mirándolo desde ese punto de vista, es deficiente para que ellos puedan de repente aumentar su investigación, porque mayormente que los que se instalaban eran programas que ya estaban diseñadas por el Ministerio de Educación y prácticamente ellos tenían que trabajar con ese almacenamiento de datos que contaban. Pero si ellos quisieran ampliar sus servicios para poder investigar más cosas dentro del mundo exterior, creo que tienen dificultades hasta la fecha. Primero que todas las jurisdicciones en las que se encuentra la misma capital de Atalaya, por ejemplo, no tiene una luz de calidad, no le servicio de energía eléctrica de calidad y algunos barrios también están sin iluminación. Mayormente la población estudiantil, mayormente son de los pueblos jóvenes, porque es ahí donde existe la mayor población de las generaciones actuales. En cuanto a los pueblos pequeños, algunos pueblos pequeños, más que cuentan, algunas familias cuentan con paneles solares que no abastecen su totalidad y algunos tienen que caminar de su pueblo para ir a otro pueblo para poder cargar sus tablets o sus laptops para que puedan ellos continuar trabajando. Eso diríamos que es dentro del panorama la deficiencia. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación tiene la intención de proveer con herramientas tecnológicas, pero también lo que falta es la capacitación directa con los alumnos, con los docentes, pero a tiempo completo. No una capacitación fugaz que un corto tiempo y vas avanzando por otro sitio. Creo que aparte de la capacitación, también se debe hacer el acompañamiento. Creo que no es solo responsabilidad del Ministerio de Educación, sino también del gobierno regional. Y eso es nuestra competencia también
entrar a tallar, ¿no? Porque no solamente es esperar de la parte central y también como gobierno regional debe empeñarse en dar facilidades al docente para que el docente tenga conocimiento y de tal manera puede darle con mayor facilidad a los estudiantes. Porque los estudiantes de hoy en realidad están en otro nivel en cuanto a lo que es la tecnología. Y nuestros docentes, algunos todavía ni han migrado a lo que es a la tecnología. Y esa parte es lo que tienen que hacer un estudio en conjunto, tanto como el Ministerio de Educación como también el gobierno regional. Correcto. Me parece que ya me hizo un breve comentario por ahí, pero igual me gustaría preguntarle nuevamente, ¿qué tipo de dispositivos tecnológicos son los más comunes en esta población estudiantil? Bueno, respecto a eso, por lo general son las computadoras que iniciaron con el programa del Plan Huascarán. Y ahí en Atalaya no han habido mucho más que dos escuelas, creo que han tenido esta oportunidad del servicio que se ha dado el Ministerio de Educación. Después han recibido ellos como otras, como vienen a ser las laptops, las mini laptops. Antes de las mini laptops han tenido las XO, ahora que ya no existen y si es que existen son deficientes a la exigencia. Las XO, las verdes que eran de los estudiantes de primaria y las azules que eran de los estudiantes de secundaria, pero no variaba en la capacidad porque eran mínima la capacidad, eran totalmente lentas, trabajaban con sistema operativo de Linux y eso a su vez que para poder meterle a Linux al docente se tiene que capacitar con mayor tranquilidad. Porque el Linux no es familiar en toda la región, mayormente utilizan el Windows, porque todas las computadoras que compran vienen con sistema operativo de Windows. Sin Claro. embargo, mi miedo daba el Linux. Y ahí el otro equipo más que tiene es, por ejemplo, las tablets que han venido últimamente, ¿no? Estas tablets a la vez también que hace las veces de celular, porque tiene su para que puedas poner un chip. Y esto también ha permitido que el estudiante tenga pues un poquito más de cobertura. Ya algunos padres que tienen su platita han podido comprar respecto a de repente cargadores o de repente cargarle un chip para que puedan de repente comunicarse y tener acceso a Internet. Esos son pocos, pero esa es la realidad. Ok, correcto. Bueno, ahondando un poco más en estas deficiencias que usted me comenta, ¿considera que las instituciones educativas, sean públicas o privadas en este distrito, cuentan con una infraestructura tecnológica adecuada? Es decir, laboratorios de cómputo, el acceso a Internet, que bueno, usted me dice que es un poco deficiente en Deficiente. algunas zonas, ¿no? Pero digamos, en cuanto a infraestructura, ¿existe un buen equipamiento, digamos, en las escuelas? Bueno, en cuanto al equipamiento, la calidad, no, la calidad es deficiente primero porque a veces vienen, si ellos tienen, por ejemplo, un servidor y el servidor que ellos proveen, que eso era con el programa Huascarán, después han dado con las últimas que se han venido dando, han venido dando servidores con algunos laptops. Y esa infraestructura, por ejemplo, ha sido infraestructura, pues si usted se da cuenta, en la región Ucayali, mayormente en la provincia de Atalaya, pues hay escuelas que en realidad son vulnerables a las lluvias, vulnerables a los vientos, los grandes polvos que jalan de las tierras a la zona también afectan lo que es la calidad de servicio de los equipos. Y como aquí es lluvia y humedad, y muchas veces también, si no están bien protegidos los equipos, pueden tener rápido, como dicen, deficiencia, porque el polvo con humedad pueden formar ciertos problemas en las placas que van a ir de repente haciendo que esto se descomponga y de tal manera van generando pues dificultades en la calidad del servicio. En cuanto a local e infraestructura, todos los gobiernos locales y gobiernos regionales y por parte del minero también no son pues, de alta calidad, son también de los tradicionales. Pocos son los que tienen una infraestructura de sombra, pero no en cuanto al servicio de lo que es de tecnología. Claro, correcto. ¿Y cree usted que existen algunas diferencias, digamos, notables entre escuelas rurales o escuelas públicas y escuelas urbanas en este distrito en cuanto al acceso justamente a estos dispositivos? No hay mucha diferencia porque los colegios que están también en la zona urbana también están deficientes del servicio. Tienen un internet, por ejemplo, que ellos poseen, pero es un internet que no soporta mayor cantidad de equipos de computadoras o de repente laptops o tablets porque es de baja calidad.
Y entonces lo único que tienen que hacer ahí, de repente, la principal, utilizar como un proyector para poder mirar y ver algún video, porque si los alumnos tendrían que entrar, si tendrían que entrar a la red, si tendrían que ver el mismo video, eso no soportaría, colapsaría. Y es por eso ya que el maestro busca la estrategia para que pueda de repente dar el servicio a todos. Pero como ustedes saben, que en los colegios, en cuestión de multimedia, son raras y escasas. Si un docente utiliza el multimedia y el otro no la tiene. Por consiguiente, esos también son otros problemas que generan por la dificultad dentro del proceso de aprendizaje en materia tecnológica. Correcto. Y ahora, hablando un poco sobre la capacitación que usted me comentó que reciben los docentes en cuanto al manejo de este sistema operativo Linux, ¿cree usted que esta capacitación está siendo suficiente para integrar, digamos, las herramientas digitales o hay algo en lo que se pueda mejorar? Yo diría que no es suficiente, ¿sabes por qué? Porque antes todavía el Ministerio de Educación podías convocar al maestro y le daba su pasaje y le daba su estadía, tenía que comer y se le daba un lugar donde podría estar o descansar, porque gran cantidad de los maestros no viven en la zona. Entonces, cuando se les convocaba, muchas veces no tenían el recurso y tenían que buscar la forma y algunos no venían. Y si es que algunos venían, se les capacitaba y cuando volvían a su centro educativo no hacían el efecto multiplicador, porque en realidad muchas veces no lo han tomado en serio o solamente han venido por una especie de pasantía en la ciudad. Y eso también obedece de que dentro de los criterios que se toma de evaluación no se hace un acompañamiento. Como saben que no se hace el acompañamiento a su propia zona de donde ellos han venido para que vayan a capacitar y uno como formador no ha ido a la zona, entonces prácticamente no le toman el interés. Creo que esto podríamos fortalecerlo si hacemos la capacitación de forma masiva. También había que ir al lugar de donde vienen ellos para ver si el maestro ha hecho el efecto multiplicador y si no lo ha hecho, hacerlo como fortalecedor responsable de la ruta. Por eso es que cuando se trabaja en tecnología, hay que tener cuidado. El ministerio tiene la intención, pero no lo suficiente. Por eso que ahí es importante que también entre a tallar lo que se llama el gobierno regional, formar equipos de trabajos que hagan un fortalecimiento permanente al docente de los softwares que se le ha enseñado cómo dar uso para las clases, cómo fortalecerlo en la vida real haciendo simulaciones. Creo que hay que dar acompañamiento, no solamente un taller en los que vienen una masivamente de cada escuela uno o dos, y luego ellos regresan y prácticamente son pocos o escasos los que hacen la tarea del efecto multiplicador y también como no entendieron todo en su totalidad, también ellos de repente pueden cometer errores y eso permitiría de que no todos podrían tener un buen servicio. Pero si se haría como una especie de pasantía permanente, formando un equipo de trabajo, considero que esto se superaría y podría tener mejores resultados, porque dentro de la tecnología también hay otro detalle que el diseño de lo que es el plan curricular, también la gran mayoría de los maestros no se esmeran de repente en hacer ejemplos basados en su realidad. Por decir, ¿no? Si yo tengo una laptop y yo quiero trabajar, por ejemplo, lo que es el cálculo matemático, yo tengo que trabajar en base a lo que el producto tiene en la región con una proyección de lo que va a ir a la ciudad y hacer que el proceso de producto no sea solamente producto bruto, también sea producto derivado. Entonces, más o menos dan un camino a lo que es el emprendimiento. Esa parte, de repente, en cuanto a nuestros especialistas, faltaría preparar más a nuestros especialistas porque en su gran mayoría solamente son fiscalizadores o controladores, pero no son de soporte. Correcto. Entiendo entonces que sería necesario en todo caso implementar un programa que haga seguimiento y que permita medir el progreso, digamos, de esta capacitación que reciben, ¿no? Sí, un acompañamiento en realidad, porque la palabra de monitoreo, cuando hablan en su gran mayoría, lo que hacen ellos es solamente es a mirar qué has hecho, cómo lo has hecho y nada más. Y a veces solamente hacen Claro. una visita. Los monitoreos tienen tres momentos. En los momentos, el primero es el diagnóstico situacional para ver de qué manera el docente está trabajando, si está haciendo lo correcto, si lo hace bien, felicitarlo y agradecerlo y pedirle que nos apoye como fortaleza. Pero sin embargo, en la segunda visita, si has encontrado un maestro que no tiene la suficiente capacidad para hacer el trabajo, entonces ese maestro necesita un acompañamiento, una guía de parte del tutor. Y ese Correcto. tutor debe enseñarle al de cómo desarrollar su sesión y cómo hacer que se fortalezca, que la clase sea atractiva y que sea de interés del entorno. Y cuando ahí se hace como maestro, se le enseña juntos y se le deja para que el maestro trabaja.
Ya pues en un tercer monitoreo, si el maestro no ha superado a pesar de haber tenido dos visitas, yo considero que ahí al maestro también hay que darle su cierta sanción para que se preocupe un poco en mejorar, porque eso también hay muchas cosas que el mismo maestro no se preocupa también en mejorar su condición o en la enseñanza. Porque si nosotros le hacemos un acompañamiento y una guía de trabajo, yo creo que el maestro debe superar la dificultad para poder tener un buen nivel y que mayormente sea basado, como te digo, que la enseñanza sea basada en lo que produce el niño en su entorno y lo que podría generar riquezas hacia las ciudades, que se llama el proceso de la industrialización, materia como la que se debe enfocar siempre con los estudiantes en el trabajo docente. Correcto, entonces debe ser algo constante, digamos, ¿no? Este acompañamiento que usted menciona. Así es. Digamos, no descuidarlo, ¿no? Precisa hasta que el maestro domine. Como te digo, hay deficiencia en cuanto el maestro todavía no es un migrante digital. En la gran cantidad de los maestros, si usted se da cuenta, muchos maestros no agarran la computadora o las tablets es porque no conocen el manejo del Claro, programa. eso me imagino debe ser algo generacional también, ¿no? Casi en toda la región. Las visitas que he tenido por otras regiones he visto las mismas dificultades, pero como te digo, eso obedece a la falta de un verdadero acompañamiento y seguimiento al docente hasta que el docente domine el manejo de los software educativos y la estrategia que él puede tener para generar contenidos en base a lo que tiene su entorno y proyectando pues a un futuro que es la calidad que se busca para que ellos sean pues personas de bien y generen recursos para su entorno. Perfecto. Muy bien, y a continuación, pasando a otra categoría de preguntas que van un poco más en cuanto a las limitaciones sociales, económicas y geográficas, me gustaría conocer cuáles considera usted que son las principales barreras económicas que enfrentan las familias para proporcionar el acceso digital a sus hijos en la región. Primero que en la selva casi todas las familias viven del día al día. Hoy día sí, su gran mayoría son obreros, van a trabajar para que coman al día. Entonces el dinero no les da lo suficiente. Y otro de los detalles que son, no ganan mucho, pero tienen un número mayor de familias, de hijos, ¿no? En lo cual también no abastece para que ellos puedan cumplir con ese requisito de atenderle adecuadamente. Y la otra barrera es, por ejemplo, que las autoridades locales, tanto como gobierno regional y municipio, no apoyan en realidad el fortalecimiento de la educación, solamente se basan en infraestructura. Y eso que la infraestructura también lo hacen a medio, ¿no? Y eso obedece a un fenómeno que tenemos de nuestra región, que la corrupción está inmensa y que tal es que nuestras autoridades solo piensan en apoderarse del capital del pueblo y más no servir al pueblo como corresponde serlo. Oh, ok, correcto. Y digamos, ¿qué rol juega para usted la ubicación geográfica de estos centros educativos, sobre todo en zonas rurales, en el acceso a la conectividad? El rol en cuanto a lo que es respecto a la conectividad, como te digo acá, la mayoría de las rutas de los pueblos, por ejemplo, por darte una idea, por ejemplo, si nosotros agarramos a nivel regional, si vemos hay varias quebradas directas que llevan varios pueblos que viven en su entorno. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la ruta de acá, de la región Ucayali, por ejemplo, de Utuquinía hasta el fondo de la frontera, esos no tienen buenos servicios ni luz, por ejemplo. Si agarramos también el Coronel Portillo, si agarramos también la ruta de Abujao, es otra que también nos llega a la frontera con Brasil, también está con las mismas deficiencias y mayormente hay personas que al docente no le dejan trabajar, tratan de coaccionar, más aún cuando viene el momento de lo que es la entrega del mantenimiento, ¿no? Ellos piensan que el dinero es para que la gente lo disponga, más no piensan que es para mejorar el servicio. Es ahí donde tienen conflicto algunos docentes con los pasos de para de familias. Y la otra ruta que tenemos aquí dentro de Coronel Portillo, que ya es dirigido, por ejemplo, también nos lleva hasta la frontera, que es el Tamaya. Es una ruta larga que nos lleva hasta la frontera con Brasil, donde también existen pobladores que más se sienten nacionalizados brasileños que los peruanos, porque la autoridad no llega a ese lugar. Yo he llegado a todas esas zonas, por eso lo hago con propiedad. Y otra de las rutas que agarramos es el Alto Cayali, es donde ya nos dirigimos pues por el caso de Atalaya. Hasta esa de Atalaya, ahí su autoridad también, por ejemplo, hay una carretera de salida para Satipo, esa carretera totalmente está abandonada. Y sin embargo, ahí también hay otro factor, ¿no? Que la corrupción también hace de que no es que hay presupuesto para su mantenimiento, pero nunca lo hacen el mantenimiento. Entonces, estas cositas que son trabas, más que todo basado en el tipo de autoridad que tenemos y las personas que nos acompañan dentro de la gestión, hace de que muchas cosas no se logran, no se llegan a lograr.
Por eso es importante que a nivel de pueblo tenemos que mirar qué es lo que tenemos que hacer para poder erradicar estas desatenciones, ¿no? Y yo sé que hay cosas que hay que trabajar, porque las dificultades que tenemos mayormente es del entorno social de nuestras autoridades, porque no invierten en educación y tampoco no les interesa la educación. Correcto, entonces se debe a un problema estructural, digamos, ¿no? Es mucho más grande de lo que... Exactamente, porque como te decía, los padres no tienen el recurso económico, algunos trabajan el día a día, algunos hacen trabajitos bien y el agricultor del campo se dedica a cultivar sus cultivos, se dedica a las de las plantas, pero sin embargo, a sus hijos quedan en la casa solo y no tienen, en realidad tienen un acompañamiento o una guía permanente. Si esto también se puede replantear de repente en la educación que debe haber de repente dentro de los maestros, de repente adicionarle un algo que como están en pueblos pequeños, que hagan el acompañamiento, ¿no? En los momentos libres, en los desarrollos de trabajos, que a veces se desarrolla en los centros poblados. Pero mayormente también hay otro factor que es que la gran mayoría de jóvenes estudiantes, cuando ya tienen 12 13 años, ellos ya no, en las zonas rurales mayormente ya no están en las aulas, vienen cuando ellos quieren a veces. ¿Por qué? Porque ellos también buscan el pan de cada día para su familia. Oh, Se correcto, van a cosechar hojas de coca, a veces se van también a cultivar los campos, a ganarse el fornal para que pueda comer la familia, porque a veces algunos padres también existen, padres irresponsables que más se dedican al alcohol que al soporte familiar. Claro que son pocos, pero en su gran mayoría todos tienen que trabajar para vivir, tanto hijos como padres. correcto. Bueno, es una realidad un poco es fuerte, ¿no? Lo que usted me comenta. Así es. ¿Y cree usted que existen diferencias de género en el acceso o uso de la tecnología en el contexto escolar? No, en el acceso de género, por lo que he podido ver acá, todas las personas, sean hombres o mujeres u otros que no obedecen su propio género y que quieren ser otros por otros, o desobedeciendo su naturaleza, yo Ujú. creo que ahí no hay eso, porque todos tienen el acceso directo. El problema es en el uso cuando no tienen control. Mayormente los que no están de acuerdo con su género generalmente distraen sus contenidos a ver cosas vagas, vanas, y eso muchas veces también cuando el padre pierde la autoridad, y eso hace de que, lo que tienen a la mano ya no es una herramienta para fortalecer, sino es una herramienta muchas veces de repente para desviar del camino, del propósito que tiene el Ministerio de Educación. Correcto. Bueno, las siguientes dos preguntas iban relacionadas a lo que usted justamente me había comentado en su respuesta anterior, que es sobre los desafíos que enfrentan las instituciones para mantener operativos estos recursos, ¿no? Que ya usted me comentó que había corrupción, un poco de una falta de atención, digamos, por parte de las entidades públicas y un compromiso, si no es nulo, un compromiso bastante bajo, ¿no? Así es. Entonces, pasamos a la siguiente categoría de preguntas que van un poco más centradas en el nivel de uso y apropiación de estas herramientas digitales. Ya. Entonces, la primera de esta categoría sería, ¿cómo describiría usted el nivel de familiaridad de los estudiantes con el uso de herramientas digitales básicas, como computadoras, las tablets? Ya. Yo le escribiría que por falta de una verdadera, una adecuada orientación, el uso es, digamos, no muy eficiente. Porque, como le decía, ¿no? Muchas veces en las aulas el docente le dice al alumno, a ver, ¿qué sabes hacer con las tablets? Y entonces el alumno a veces busca y profesor, ¿y este programa cómo se maneja? El alumno dice, no sé, a ver, investiga, pues. Entonces, esas respuestas hace de que también el alumno se encuentra desprotegido, ¿no? Porque su propio docente no está de repente al nivel de la tecnología que debe proporcionarlas. Y para poder generar, siempre ha cometido este error en cuanto al Ministerio de Educación, que genera, que da los recursos pero no prepara al ser el que va a trabajar con esta herramienta. Creo que se debe preparar para poder dar masivamente, primero hay que preparar al entorno, entonces cuando vengan los recursos tenga un provechoso uso, ¿no? Correcto. ¿Y con qué frecuencia los estudiantes utilizan estas herramientas en sus actividades cotidianas? Ya, diría más o menos que estamos hablando yo le diría tal vez un 30%. ¿Por qué? Porque en maestros de primaria,
si es que el maestro de primaria conoce algo del programa, lo utiliza. Pero si el maestro de primaria lo conoce el tema, él lo utiliza casi siempre, pero en diferentes áreas. En primaria, pues como te digo, un solo docente es para todas las áreas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si un maestro no conoce, le va a perjudicar a su entorno, a sus estudiantes. ¿Por qué? Porque como él no conoce, no le va a interesar en llevar a que el alumno comprenda y maneje el recurso. Pero el maestro que conoce generalmente lo absorbe, lo apropia y trabaja permanentemente. Es que los alumnos se sienten mucho más satisfechos cuando ellos hacen uso de una herramienta nueva. Como le Claro. digo, el problema, el interés es en el alumno, pero el desinterés mayormente está en cierta cantidad de docentes porque no conocen el programa. Si llegaran a conocer, considero que sería de repente más predispuesto a enseñar, porque solo así podrían fortalecer mayormente a la necesidad o exigencia del estudiante. Claro, evidentemente. Y ahora, ¿qué tipo de plataformas, o ya entrando un poco más a al tema de las aplicaciones, se utilizan con mayor frecuencia? En cuestión de plataformas, creo que cuando hablamos nosotros de que se trabaja en base a servidores, Ok, ya habías los servidores por lo general te traen los diferentes programas, por ejemplo, te traen Wikipedia, que es mayormente ya cierto grado de antigüedad y muy poco, hay información sí, pero también en plataformas que viene ya simulado de Google, que trabajan también allí. Y también viene pues en plataformas de algunos chats que también generan con instalación propia cuando no tienen internet. Pero cuando tienen internet hacen uso de todas las plataformas y de los ordenadores que están al alcance dentro del servicio como podemos hablar nosotros, por ejemplo, el caso de Google tiene una gran cobertura de trabajo, de plataformas y de herramientas, ¿no? Y eso también, si se trabaja alguna vez con docentes, se ha trabajado con plataformas virtuales mediante los forums y también se ha trabajado mediante los videoconferencias que se viene haciendo, ¿no? Eso se ha hecho siempre, se ha buscado llevar. Otras más de esas no casi existe porque en las zonas rurales, como te digo, tú te vas, instalas el programa que te provee el Minedo, y una vez que te provee, con esto lo terminas y queda. Pero ¿qué sucede? Cuando están demasiado lejos los pueblos, muchas veces se logra instalarle recién en el mes de agosto o en el mes de julio, agosto, a más tardar septiembre, prácticamente a casi culminando el año, hecho que no es muy provechoso para la actualización del presente año de contenidos. Eso es lo que se trabaja generalmente. Como le digo, en los pueblos pequeños, mayormente son con servidores que se dan. Y en la zona rural se utiliza plataformas de lo que tiene que ver lo que ofrecen las compañías, ¿no? claro. Bueno, usted mencionó anteriormente que la frecuencia con la que los estudiantes trabajan digamos, con estas herramientas digitales es baja debido a que muchas veces los mismos docentes no cuentan con una capacitación o no están tan familiarizados con el uso. Entonces, digamos, en la gran cantidad de ocasiones no se utilizan. Pero, ¿qué tan motivados o interesados se muestran los estudiantes al utilizar esta tecnología, digamos, en su aprendizaje? Ellos están felices porque ven ahí dibujos, videos, canciones, pero ellos lo ven, pero eso no tiene una organización planificada curricular, ¿no? Al cual tiene un propósito definido. Entonces, para ellos es felicidad, si tú le dejas libertad que ellos miren, observen y miren todos los programas que puedan tener, si más aún si ponen su chip de internet, si es que tienen cobertura en la zona, para ellos es felicidad. Y cuando hacen aula, también es felicidad, pero cuando el maestro lo organiza apropiadamente. Como Claro, te digo, para ellos es aburrido cuando el maestro no le entienden lo que quiere decir el maestro. Si va a manejar un programa, como te digo, por ejemplo, para comunicación, para que elabore una historieta, por ejemplo, ¿no? Una ok, historieta, si el maestro no sabe el Scratch, por ejemplo, que es un programa muy dirigido a las historietas, pues comunicación, si el maestro no conoce de eso, de comunicación prácticamente es nulo. Y el alumno puede hacer su historieta de repente utilizando simplemente el programa de Microsoft, ¿no? Que es el que puede utilizarle, por ejemplo, el PowerPoint y puede utilizarle también la interactiva al PowerPoint. Las estáticas que puede utilizar, pueden pues el Word, ¿no?
De Claro. igual manera, también puede utilizar el programa de Google, que es el documento, que es el que conocemos como Word, y el de hoja de cálculo, que se conoce como el Excel, ¿no? Y el PowerPoint, que es presentación. Y yo creo que al muchacho, cuando se le enseñaría y él daría su creatividad frente a ellos, sí sería más provechoso. Es agradable para ellos, sí, porque es algo nuevo que les parece, pero no es muy objetivo respecto a lo que es nuestras planificaciones curriculares, porque nuestro trabajo está dedicado a tener metas y a cumplir competencias. Y si esas competencias no se logran, entregándole no se logra la competencia, porque tenemos la competencia 28, que es lo que es la tecnología, si el alumno es capaz de crear contenidos, si el alumno es capaz de dibujar, si el alumno es capaz de copiar, si el alumno es capaz de editar y de repente el alumno sea capaz de programar, como por ejemplo en caso para programación tenemos el Scratch, para programación también tenemos el caso de Widow, que es para la robótica. Claro. Entonces, así como esos programas hay muchos también en la red, ¿no? Pero lo que falta, como te digo, es que el maestro conozca y domine para que pueda, pues, guiarlo al estudiante. En su momento libre, no tanto se distraiga viendo los videos, sino construyendo sus videos, que eso estaríamos hablando que estaría cumpliendo una de las competencias. De acuerdo. Y ahora, en base a su larga experiencia que justamente me estaba comentando, ¿ha observado usted alguna mejora en el rendimiento o la participación académica vinculada al uso de estas herramientas digitales? En los colegios que lo usan, sí, se nota que el estudiante que realmente le toma en serio y tiene una buena motivación en el uso de la tecnología, en la creación de contenidos, cuando tú le das esa facilidad y le das un propósito definido, sí, hay bastante mejora y ellos también disfrutan de su producto cuando se los proyecta en una actividad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el día del logro, muchos alumnos empiezan a mandar sus productos, ellos se los crean los contenidos. Y ellos, pues, mayormente, pues, ellos aprenden a crear con su entorno, como amigos y algunos colegas que conocen, los enseñan, ¿no? Y ese producto ellos lo plasman en el momento día del logro y muchas veces, pues, hacen ver lo que es su creatividad de ellos y muy poco lo que ha sido de parte del docente como guía, instructor en este paso, ¿no? Porque mayormente se hace la fase de instructor para que ellos dominen un tema. Y después si es el educador, cuando ya el tema domina, y es el educador porque tiene que redireccionar sus contenidos en base a un propósito que busque mejorar la calidad de vida dentro del actual mundo en que vivimos, ¿no? Correcto. Y ahora, ¿los estudiantes reciben orientación o formación en temas de seguridad digital y uso responsable de esta tecnología? Sí, eso está la exigencia que nos da el ministerio, pero en realidad cuando tú le pones excesos de seguridad por todos lados y como tú tienes un servicio deficiente, muchas veces hace que le sea aburrido al estudiante. Cuando tú le pones códigos o antivirus o también otros programas de seguridad, ¿qué hace el programa de seguridad? Lo primero lo vigila el contenido. Cuando ya está seguro de que no hay nada que va contra, entonces recién le da el contenido y eso hace que demore. Y el estudiante de hoy es, como dice, rápido. Quiero, aquí hago clic y la quiero, ¿no? Y eso hace que también el alumno tenga aburrimiento. Por eso es que algunos colegios están vigilando a los estudiantes antes de poner el código de seguridad para que no entrampe y no demore en tal manera, porque la clase en secundaria, por ejemplo, es cronometrada, ¿no? Cumple tu tiempo y ya tienes que salir, no hay otra. Claro. Entonces, de esta forma se trabaja ahí. En cuanto a seguridad, sí se aplican algunas veces cuando son especies de evaluaciones, pero cuando se trata de querer un programa que corra rápido, muchas veces se le deshabilita la seguridad a fin de que facilitar al estudiante que el trabajo no le sea aburrido, el programa no le sea aburrido, sino más bien le sea muy familiar, ¿no? Correcto. Y digamos, en cuanto a la instrucción que se le da a los alumnos sobre de repente el manejo de datos personales, privados en algunas plataformas, ¿usted cree que hay una formación adecuada? Digamos, se les instruye correctamente sobre digamos, la exposición que tienen ante el Internet o otro tipo de plataformas? Sí, claro, desde nuestro punto de vista nosotros sí lo hacemos, ¿no? Le decimos cuáles son los programas que ustedes pueden trabajar, pueden ver, pueden estar permanentemente trabajando.
y qué programas son apropiados y qué programas no están apropiados, por qué están apropiados y por qué no están apropiados, que es la guía permanente que se hace cuando los que trabajamos en computación informática dentro del colegio o son los PITs, como llaman los profesores de innovación pedagógica, siempre están detrás del maestro, está al frente y ellos están girando alrededor de los estudiantes para ver si en realidad están siguiendo al docente y o porque hay muchos alumnos a veces que son más traviesos, lejos de seguir al docente se ponen a jugar, ¿no? Entonces para eso es importante la vigilancia permanente con ellos. Peor aún, si no se le ha puesto seguridad de códigos para no ver páginas prohibidas, es mucho aún que hay que vigilarlo para que ellos no se distraigan. Correcto. Y como última pregunta, ¿qué competencias digitales considera usted que son más urgentes de fortalecer en esta población? Bueno, considero que todas las competencias digitales, porque ellos, ese es su mundo de ellos, ese es su futuro. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la competencia de creación de contenidos, ¿no? Que puede ser de carácter audiovisual o puede ser de carácter textual, o puede ser de carácter gráfica, que es como son los dibujos utilizando softwares o programas. Ya, en cuanto a esa es una dentro de la competencia es una de las capacidades, lo que es la creación de contenidos. Y otro es, por ejemplo, lo que es también la búsqueda de información. También hacer que el alumno tenga una adecuada búsqueda de información, que no toda la información que se encuentra en Internet son informaciones apropiadas, que algunos traen un gran manejo de marketing publicitario, al fin de que el alumno se interese y olvide su naturaleza real. Es ahí también donde se trabaja, porque en su gran mayoría, usted sabe que Internet de cadena libre prácticamente viene de todo. Entonces ahí donde tienes que trabajar con el estudiante, dándole a conocer qué tipo de información dentro de lo que viene es provechoso incluyendo en la alimentación, ¿no? Porque la mayormente tiene una alienación en cuanto a la alimentación, que se olvidan lo que es el alimento natural de la zona para consumir los alimentos que vienen de mercado, que en su gran mayoría traen compuestos químicos que afectan a la salud. Entonces, Cadenas todos los sitios internacionales ya. también. Todo eso es parte de lo que es el trabajo que se viene haciendo dentro de la competencia, ¿no? Y es el alumno donde va a hacer lo que es la otra capa, es la creatividad. La creatividad que va a tener que hacer y lo otro es del juicio crítico que tiene que romper dentro de el otro de lo que es la creación de software o lo que es el trabajo de coprogramación, porque esa es la parte fundamental dentro de la tecnología. Correcto. Y respecto a la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿usted cree que hay algo ahí que se deba trabajar de cara al futuro, que digamos es algo que está creciendo y su uso se va a hacer mucho más popular de acá a los próximos años? Bueno, le miro a la inteligencia artificial desde dos perspectivas. Ok. Uno, que en su gran mayoría de repente va a convertir ocioso al investigador. ¿Por qué? Porque ya va a tener todo lo que le pide, le pregunta, le va a dar y algunos tienen pereza de analizar, ¿no? Ujú. Y entonces ese sería uno de los puntos. Pero sin embargo, si tú ya eres un profesional y estás en tu mundo laboral, te va a servir de mucha ayuda porque te va a simplificar muchas cosas de investigar, porque la inteligencia artificial lo que hace es busca la información de todos los medios en base a lo que tú lo preguntas. Y automáticamente te da una respuesta, incluso te dan alternativas. Y si no estás de acuerdo con la alternativa, puedes pedirle otra alternativa, te dé otro tipo de enfoque. Entonces, desde el mundo laboral, las que ya estamos en la vida laboral, es de mucha ayuda porque te va a ayudar a simplificar el trabajo. Pero los que están estudiando se le debe trabajar bajo dos mecanismos. Uno, de lo que es para que enriquezca a lo que está dentro de su proyecto de investigación, ya, porque de esa manera va a tener que trabajar también él y de repente editar y darle uso a la inteligencia artificial mostrando su producto para ver qué arreglo más podría hacerlo. Es como darle un soporte, Claro. pero siempre como utilizando como guía al alumno, porque el estudiante en cierto modo también hacer que ellos piensen no solamente que depende directamente de la inteligencia artificial en su totalidad. Correcto. Entonces, haciendo una breve recapitulación de todo lo que me ha comentado, eh, tenemos entonces que hay una deficiencia en cuanto a la cobertura, digamos, de Internet, de herramientas digitales en la región, los mismos dispositivos que son entregados por parte del Estado. Hay barrios, digamos, que no tienen iluminación, pueblos jóvenes, en donde muchos estudiantes a veces tienen que viajar incluso para asistir a sus colegios, y esto dificulta un poco, digamos, el proceso de aprendizaje. Tenemos también, usted me dijo que hay
digamos, pueblos o comunidades en los que se instalan paneles solares que no abastecen en totalidad las necesidades de los estudiantes. Me comentó también sobre las computadoras, mini laptops que entregaron inicialmente con el plan Huascarán. En cuanto a las limitaciones sociales, económicas, mencionó algo muy interesante que era que las familias usualmente subsisten del trabajo del día a día. Eso quiere decir que hay un empleo informal, digamos, también tienen muchos hijos y muchas veces estos hijos tienen que cumplir la labor que tienen los padres, ¿no? Es decir, trabajar y por ende faltar a sus actividades escolares y, digamos, eso también impide que el proceso de aprendizaje se desarrolle con total normalidad, ¿no? También hay un tema en cuanto a la corrupción, que es, digamos, un limitante, un serio limitante de este proceso, digamos, ¿no? Así También es. en cuanto a la preparación de los docentes y su capacitación, es necesario, digamos, hacer un acompañamiento mucho más eh, preciso, digamos, que sea constante, permanente, no solamente un monitoreo como con una cierta cantidad de visitas al mes, digamos, ¿no? Claro, como una especie de fiscalización, más no de soporte. Claro, hay un uso que no es muy familiar por parte de algunos docentes y esto también se ve reflejado en el porcentaje o en la frecuencia con la que los estudiantes realizan actividades escolares con estas herramientas, ¿no? Muchas veces el docente, como usted dice, ¿no? No Se sabe logra. realmente cómo Mm, manejar el dispositivo y por ende evita este uso. Luego también me comentó que los estudiantes se muestran interesados o alegres en cuanto al uso de la tecnología, pero que esto no resulta pues objetivo para la malla curricular, digamos, todo lo que, digamos, para los objetivos que se trazan a inicio de año, supongo. Entonces, es un poco ya tarea del mismo docente guiar o tratar de orientar este interés del estudiante a las competencias que se deben desarrollar según los objetivos escolares. Y como competencias también mencionó que se trabajaba sobre todo en la creación de contenidos, y acá tiene mucho que ver la creatividad, y la búsqueda de información, que también tiene que ver con el juicio crítico, ¿no? Es decir, que los estudiantes puedan discernir entre la información que encuentran en Internet y aprovechar, digamos, lo que verdaderamente les sea útil, ¿no? Y en cuanto a la inteligencia artificial, me menciona usted que es importante trabajar en el sentido en que los estudiantes no se vuelvan dependientes de esta herramienta, digamos, sino que la utilicen para enriquecer su investigación, que precisamente los haga trabajar, y de esta manera puedan desarrollar eh, una habilidad que les va a servir sobre todo en el campo laboral mucho más adelante, ¿no? ¿Hay algún comentario que quiera hacer usted brevemente para cerrar la entrevista? sí, claro, en realidad todo este objeto de trabajo que tiene la docencia para poder formular un buen contenido o una buena actividad pedagógica, tiene que haber por lo menos un maestro que se interesa pues en lo que es darle un mejor servicio. Como le decíamos, en la época en la que estamos nosotros ahorita, hay un gran desnivel. Gracias a lo que no es tan bonito como lo voy a decir, gracias a lo que vino la pandemia ha sido que el maestro le han obligado prácticamente a entrar a este mundo, porque el maestro estaba totalmente lejos de la tecnología. Claro. Los que estaban dentro eran las nuevas generaciones que estaban entrando. Pero Ujú. cuando vino esto, les obligaron a entrar en videos, les obligaron a abrir a entrar ya en clases virtuales, pero hasta ahí llegaba, como quien decir, te explico de aquí, casi como el tradicionalismo nomás se iba. Ya, Ujú. y algunos alumnos podían entrar, a veces en una casa se montaban tres cuads que tenían ahí, el maestro desde la ciudad a veces daba su clase, Claro. pero prácticamente era pues una clase dirigida. Y eso Ujú. pues también, pero el maestro hablaba simplemente lo que él hacía su tema, pero no ha propiciado pues el enseñar cómo manejar la herramienta.
esa parte ahí, pues, usted sabrás, tú estás de tu generación en la actual que tú vives, Claro, significa que la tecnología ahorita es bastante abundante en materia, prácticamente un día que tú un programa no has aprendido, inmediata ya hay 5, 6, 7 programas más e inmediatamente van apareciendo. ¿Ya? claro, Y esos, y prácticamente se vuela todo. Y las nuevas generaciones que están ahí todos los días en los celulares, pues van encontrando y algunos lo logran bien y algunos pues entre ellos se compartan, ¿no? Pero esa labor no ves en el docente. ¿Por qué? Porque el docente está preocupado en las partes financieras, cuánto debo en el banco y cuánto debo que trabajar, cuánto debo dar a mis hijos, y eso le quita, le distrae de que el maestro ya no se pone a aprender lo que realmente el alumno necesita hoy. Entonces, si esa parte obviaríamos que el maestro le daríamos una mejor condición de repente financiera y de repente podría dedicarse más a la labor docente, y entonces se preocuparía en actualizar sus contenidos y actualizar sus métodos basado en las nuevas tecnologías que se van apareciendo. Eso va es tarea también de parte de nuestros gobernantes para que ellos tomen en cuenta esto y tengan pues una mayor facilidad a la docencia para que se prepare adecuadamente y de tal manera también dé un buen fruto al estudiante. correcto. Bueno, eso sería todo. De verdad le agradezco mucho su tiempo y las reflexiones tan interesantes que me ha dado. Aquí cerramos la entrevista y espero que tenga un buen día. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Cuídese mucho, ¿ya? Que Dios Igual. nos acompañe siempre. ¿Ya? Gracias, Cuídese. gracias.